Bien, vamos a meditar esta mañana, como es costumbre, en su palabra. Así que, libro de los Hechos, capítulo 6, y vamos a compartir, vamos a edificarnos en la palabra del Señor. Es una bendición, es un regalo de Dios poder estar aquí. Hago lectura entonces aquí del pasaje. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, primero quisiera comentar que este pasaje, este capítulo 6 de hecho, y el capítulo 7 del libro de los Hechos, es importante que lo podamos ver en un marco histórico, eh, como una transición, fue una época de transición, marcó una época de transición. Es importante también aquí recordar o tener claro que Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, a través del libro lo que hizo fue describir la extensión del Evangelio dentro o de acuerdo con el programa que señaló el Señor Jesucristo en el capítulo 1, versículo 8. Recordemos que el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí marcó el Señor un plan, ahí marcó el Señor un programa de cómo debe ser el proceso, la extensión del Evangelio y el cumplimiento de la Gran Comisión. Debía comenzar por Jerusalén, debía comenzar localmente, debía ser anunciado, proclamado. Ellos debían hacer discípulos y evangelizar a nivel de Jerusalén, para ellos lo local. Y luego la región contigua, Samaria, luego Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, el libro es interesante, se va desarrollando dentro de este mismo marco. Hasta el capítulo 5, la ciudad de Jerusalén había sido llenada del Evangelio, a tal punto que justamente el versículo 7, donde termina nuestro pasaje de hoy, dice que una gran multitud de sacerdotes obedecían a la fe. No dice que unos cuantos o que unos pocos, sino que una gran multitud de sacerdotes. Podemos imaginarnos a cientos de ellos convertidos al Señor. Así que es algo que es como un signo, como una evidencia, un síntoma de cómo el Evangelio había crecido. La ciudad de Jerusalén había sido saturada a través del tiempo desde que conocimos al Señor. Nosotros, en los tiempos de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, hemos siempre hablado de la saturación de las ciudades o de las naciones con el Evangelio. Y una saturación dentro de la Gran Comisión hemos entendido que es cuando toda la comunidad ha tenido diversas y adecuadas oportunidades para escuchar el Evangelio. Eh, y es lo que siempre hacemos al llegar a una localidad: hacer un evangelismo persona a persona, un evangelismo a través de llegar a instituciones, colegios, empresas, universidades, etcétera, usar medios de comunicación, en fin, diferentes medios para que cada persona tenga no una, sino varias o muchas oportunidades y adecuadas de escuchar el Evangelio, y que un porcentaje aproximado de un 10% de la población lleguen a ser discípulos del Señor, o por lo menos seguidores, y algún porcentaje menor tal vez de discípulos. Eso había ocurrido en Jerusalén. Se sabe históricamente que la ciudad había sido saturada, toda la gente había escuchado. Se puede deducir que la gente había oído, había tenido oportunidad de convertirse al Señor.
Pero aquí el capítulo 6 nos empieza a hablar de algunos problemas que comenzaron a surgir. Por un lado, la oposición muy intensa por parte del Sanedrín, por parte de los judíos. Empezó la persecución con el martirio de Esteban, que lo veremos, y una serie de dificultades y de problemas que llevaron a que se redujera notablemente el número de la iglesia en Jerusalén, primero por todos los creyentes que murieron y segundo por todos los que tuvieron que huir de la ciudad. Entonces, esta primera etapa de la predicación, de la evangelización en Jerusalén se había cumplido. Y este texto, repito, este pasaje nos marca es una transición hacia la segunda etapa, donde ya el evangelio comenzaría a ser predicado en Samaria, en Judea, extendiéndose hacia afuera de la ciudad de Jerusalén. Lo que ocurre aquí fue una dificultad, una situación difícil. Dice que hubo dificultad con los creyentes griegos. Eh, Hasta ese momento ya había sido, como les decía, prevalecía la iglesia en Jerusalén entre judíos, pero ya se empieza a dar aquí un despertar espiritual, se puede decir un avivamiento entre los griegos. Muchos de ellos que habían venido, estamos hablando de judíos que venían de Grecia, habían venido de la dispersión y estaban regresando a Israel, y muchos venían de Grecia, hablaban griego de hecho, pero eran judíos en realidad, y muchos de ellos se convirtieron al Señor. Y comenzó una dificultad. Recordemos que anteriormente se había enfatizado en el libro de los Hechos en el amor entre los creyentes, en la unanimidad. Había caracterizado, digamos, a la iglesia en los primeros días. Pero aquí vemos que el crecimiento y la multiplicación de la iglesia misma, pues trajo ciertos peligros, ciertos problemas, y siempre pasa así, ¿verdad? El crecimiento y el éxito en general siempre conlleva o encierra algunos peligros, aún dentro de la familia del Señor, dentro de la iglesia. Y así ocurre aquí, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y eso sucede, ¿verdad? Siempre habrá dificultades, siempre habrá problemas, no es de extrañarnos, más bien lo importante es cómo los enfrentamos, cómo los resolvemos. Y en el pasaje vemos justamente eso, que los 12, que eran los líderes, el liderazgo de la iglesia, entonces tomó medidas, planteó una solución. Versículo 2 dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y plantearon una respuesta. Lo primero que establece, me parece muy importante, el versículo 2, es que ellos, como tales, como los apóstoles, como líderes, no era justo que dejaran la palabra de Dios por servir a las mesas. Es importante que ellos tienen claras las prioridades y establecen directrices y dicen, bueno, nuestro deber principal es dedicarnos a la palabra del Señor. De hecho, así dice el versículo 4 también, cuando ya plantean la respuesta de elegir servidores, ellos dicen en el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso no se debe perder de vista. Lastimosamente hoy en día muchas veces sucede que pastores y líderes nos tenemos que dedicar muchas veces mucho a servir a las mesas, a muchas labores administrativas y de servicio, y se descuida entonces lo más importante, que es la oración y el ministerio de la palabra. A veces porque se adolece de personas, como dice la palabra, de obreros para la mies, y entonces no se puede mantener estas prioridades. La solución que ellos se plantearon fue muy práctica, fue efectiva, y pues fue definitivamente del Espíritu, ¿no? Fue elegir los diáconos llamados aquí, aunque en este caso solamente fueron elegidos para servicios, digamos, físicos, meramente administrativos. Pero es interesante ver que ellos no se limitaron a esto, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Esteban, lejos de limitarse a los trabajos, digamos, administrativos, leemos que Esteban se entregó a una labor que incluyó prodigios, señales entre el pueblo, que incluyó hablar la palabra con gran poder, dice el versículo 8 hasta el 10, más adelante. Luego, cuando la persecución produjo la dispersión de los creyentes de la iglesia, encontramos a Felipe en pleno ejercicio de su don de evangelista. Así se le llama a Felipe, él era evangelista, y lo vemos en Samaria, en el capítulo 8, predicando con mucho poder. Y años más tarde se hace referencia a él, inclusive se le llama Felipe el Evangelista, uno de los 7 en el capítulo 21, versículo 8. Así que estos hombres no se limitaron
solamente a las tareas que se les asignaron. Eso es bien importante. Si recordamos la parábola de los talentos, cuando los siervos que recibieron los talentos fueron y negociaron, se esforzaron, trabajaron, hicieron más de lo que se les pidió. Cuando entregaron cuentas fueron llamados buenos siervos y fieles, y se les dio más responsabilidad. Aquel, en cambio, que se limitó a hacer lo que tenía que hacer, que fue guardar el talento de su señor, se le llamó siervo malo y negligente. Entonces, aquí igual los diáconos elegidos en el capítulo 6 no se limitaron solamente a la tarea que se les dio, sino que hicieron más, caminaron la milla extra. Ahora, es importante ver cómo hubo un perfil muy claro, unas características en el versículo 3 que debían llenar estos hombres. Dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que había 3 características. La primera, de buen testimonio; la segunda, llenos del Espíritu Santo; y la tercera, llenos de sabiduría. Esto nos enseña que cualquier tarea o trabajo dentro de la iglesia del Señor, así sea algo, digamos, administrativo o de servicio, es en sí mismo un servicio espiritual y debe llevarse a cabo en el poder del Espíritu Santo. Y ahí vale la pena que nosotros, cada uno, nos evaluemos si es que estamos sirviendo, si es que estamos siendo parte del equipo de servicio en la iglesia, o estamos siendo pasivos, si estamos siendo siervos fieles y diligentes, buenos siervos y fieles, haciendo lo que se nos encomienda y seguramente más, no limitándonos a una tarea como tal y haciendo con excelencia lo que hacemos para el Señor, o estamos siendo siervos malos y negligentes. Lastimosamente se ve a veces en la iglesia personas que, cuando se trata de trabajos seculares, el trabajo por fuera para un empleo, para una compañía, son muy responsables y diligentes, pero a veces en la obra de Dios no hacen lo mismo, que debería ser más, ¿verdad? Cuando lo hacemos para el Señor. Volviendo al perfil, entonces, sí, debemos ser nosotros, y yo quisiera que lo apliquemos de una manera muy personal, en primera persona, que seamos y nos aseguremos de ser hijos de Dios, creyentes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Indudablemente, si esto hacemos, nuestra vida personal, familiar, laboral y mucho más nuestra vida de servicio a Dios va a ser una vida de excelencia y de frutos, porque se va a hacer en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que hoy, insisto, la iglesia adolece en buena medida de eso. Muchos creyentes no asumen sus responsabilidades, no hacen con diligencia, o lo hacen en sus fuerzas y no en la fuerza del Espíritu Santo. Esta situación trajo respuesta, trajo alivio, solucionó la situación que se presentó. Como dije al comienzo, repito, no es de extrañarnos que aparezcan dificultades y problemas en nuestra vida y en la iglesia y en el ministerio, pero lo importante es cómo los enfrentamos. Y eso fue lo que se hizo aquí. Entonces, creo que es un llamado para nosotros, creo que es un ejemplo para nosotros, creo que es una motivación a que asumamos nuestros roles, a que asumamos nuestras tareas, a que asumamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios dice que cada creyente es un miembro del cuerpo en particular y como tal tiene un lugar específico y unos dones específicos y unas tareas que, si no son cumplidas, pues va a afectar a la iglesia como tal. Ese ejercicio ministerial pues conlleva para el creyente crecimiento, desarrollo de su fe, desarrollo de sus talentos, crecimiento en todas las áreas, y para la iglesia pues bendición al desarrollarse estos servicios, y pues indudablemente el efectivo cumplimiento de la gran comisión, donde la comunidad hacia afuera también es impactada por el Evangelio, donde la comunidad hacia afuera están escuchando del Evangelio y gente está siendo añadida a la iglesia. Y ya no tanto como hoy también sucede, que mucho del crecimiento que ocurre es de gentes que vienen de otras iglesias y la gente no creyente pues no está escuchando el Evangelio. Entonces, familia, creo que sí es un ejemplo hermoso y una oportunidad para que nos confrontemos con la palabra y veamos, bueno, qué está pasando. Está creciendo la iglesia, estamos alcanzando a los perdidos, estamos sirviendo cada uno, estamos desarrollando nuestros dones, estamos asumiendo nuestro lugar en la obra, estamos cumpliendo la gran comisión, estamos siendo fieles a la misión. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo en el Espíritu y a la manera de Dios.
El resultado, insisto, del versículo 7 es importantísimo. Dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Esta iglesia era una iglesia que estaba siendo efectiva, que estaba impactando su comunidad, que estaba generando transformación y estaba cumpliendo la gran comisión. Es nuestro llamado hoy, es nuestro tiempo hoy, es nuestra responsabilidad que lo hagamos nosotros, que sea nuestra oración y nuestra decisión hacerlo hoy en nuestras respectivas iglesias locales y en nuestras respectivas ciudades. Que nos dé la gracia, Señor, de ver esto mismo cumpliéndose en nuestros ministerios hoy en el servicio al Señor.